bienvenidos a este nuevo episodio de Historia de Otra Clase, el podcast de historia de Prensa Obrera. Estoy acá con mis compañeros, como siempre, con Guille Kane, con Mariela Solesio, Iván Hirsch, quien les habla. ¿Cómo andan? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Che, yo quería pedirles permiso para hacer una mención en el comienzo de este programa, antes de entrar al tema que tenemos, que es, se falleció un músico muy querido, creo, seguramente de todos nosotros, que aparte es uno de los autores de la canción que usamos en casi todo, como cortina en casi todos los programas de Historia de Otra Clase, ¿no? Ozzy Osbourne se fue hace unos días, fundador de Black Sabbath, que bueno, tenemos ahí el riff de Paranoid, ¿no? Que te avisa que está empezando Historia de Otra Clase, una canción que, bueno, no es una canción revolucionaria, pero sí habla de la alienación de la juventud. Otras canciones de esa época de Sabbath tocaban temas como el de la guerra, ¿no? War Pigs, Cerdos de la Guerra. Así que bueno, un homenaje desde acá a Ozzy Osbourne, que fue muy despedido, pudo tener esa gran despedida en Birmingham y muchos amantes del rock y de la música en general en todo el mundo lo han llorado estos días. Así es, parte de la cultura de la clase obrera, desde su procedencia hasta, bueno, el rock finalmente fue también uno de esos, parte de la cultura de la clase obrera, sobre todo a partir de los 60 y los 70. Acá nos vamos a meter en un tema que también está muy presente en la cultura obrera, pero en Argentina, pero previo, que es el surgimiento del peronismo como movimiento político, el primer gobierno de Perón. Así que vamos a tratar de meternos en algunas polémicas, desarmar algunos mitos y entrarle a este episodio tan marcado, digo, de la historia argentina, que va a partir de ahí en adelante, todo va a girar un poco en torno a esa experiencia política. Sí, ya anticipar que vamos a hacer la segunda parte, que va a abordar el segundo peronismo del 52 al 55, así que como para que estén atentos que esta va a ser una primera parte, es mucho material, muchas cosas sucedieron en este primer periodo que queremos contar y queremos darnos el tiempo de analizar, así que esperen también el segundo episodio. Así que por ahí este es más para acompañarlo con un tanguito, ¿no? Que era la música que escuchaban los obreros de la época, pero no le vamos a aflojar a Sabbath como cortina justo ahora que se fue Ozzy, la mantenemos. Totalmente. Además somos del internacionalismo proletario, así que no tenemos ninguna contradicción en este punto. Y hablando justamente del problema internacional, si se quiere, creemos que es uno del punto de partida que necesitamos analizar para ver, bueno, cómo surge el peronismo en Argentina, cómo llegamos a esa situación en los años 40, que obedece a una serie de transformaciones políticas y sociales muy profundas que está atravesando el país en un cuadro internacional caracterizado por, después del crack del 29, lo que fue la crisis de los años 30, una crisis mundial de capitalismo, que empezó, bueno, con el crack en Wall Street, pero rápidamente se expandió por toda la economía capitalista, recesión, masas de desocupados del corazón del imperialismo, hasta todos los países que, como Argentina, eran muy dependientes del mercado mundial. Uno siempre se conoce en la historia argentina este periodo previo hasta los años 30 como el periodo agrominero exportador, digamos, en un sentido. Bueno, de hecho ya hasta Sarmiento en su momento le había señalado a la clase terrateniente argentina que se dedicaba eran los estancieros, que exportaban, bueno, ganado, carne y algunos granos. El problema de la dependencia que generaba los precios del mercado internacional. Dice, bueno, vos podés ganar plata en un determinado periodo, pero vos no controlás los precios que te los impone el mercado mundial. Además de un virtual cierre del mercado internacional que va a forzar una industrialización, ¿no? Exacto, bueno, se da esta combinación. Por un lado, la crisis de estas materias primas que Argentina exportaba, la caída de los precios, obliga incluso a los propios estancieros terratenientes, a esa oligarquía económica de Argentina, a invertir en otros aspectos, ligado al problema del nacionalismo, el proteccionismo, que ahora también está muy en boga a partir de los aranceles de Trump, está muy en debate. Bueno, la política en esta época de recesión fue que las potencias industriales, sobre todo, establecían barreras arancelarias, una política proteccionista, es decir, limitar la importación de lo que venía de afuera. Entonces Argentina, que dependía de exportar su producción primaria, estaba completamente a la deriva, y la política de la clase dirigente argentina, que venía de un golpe de Estado contra el gobierno de Irigoyen en 1930, esto es lo que se sucede en los gobiernos de la década infame, porque prácticamente no hubo elecciones, digamos, una camarilla política, sobre todo comandada por el Justo, que manejaba el poder.
tuvo una política de completa subordinación al capital inglés, que era, bueno, la principal potencia dominante, era prácticamente la que compraba el total de la carne y los granos de Argentina, una dependencia absoluta, además de que los puertos se habían financiado, bueno, con capitales ingleses, los préstamos, los ferrocarriles, la empresa de electricidad, todo era de capitales ingleses. Firman lo que se llama el Pacto Roca-Runciman, que es un hito en la política colonial de la burguesía argentina, porque es un pacto en el cual Inglaterra se compromete a seguir comprándole carne argentina, solo le hace una cantidad de condiciones. Un determinado cupo igual. Claro, un determinado cupo, solo le hace de condiciones completamente leoninas, en términos de precio, en términos de lo que Argentina tenía que importar a cambio, en términos de favorecer a Inglaterra en los propios servicios públicos. Y acá hay algo que también después va a aparecer en la época de Perón con el problema de los ferrocarriles y todas las empresas de servicios que estaban en manos de capitales ingleses. Pero es un momento de esta situación va obligando este cuadro de crisis internacional, obligando a profundizar una política que se había en forma incipiente expresaba en la Primera Guerra Mundial, que era la sustitución de importaciones. Es decir, cómo efectivamente se garantiza, porque además este intercambio tan desfavorable con Inglaterra hacía que haya menos divisas también para comerciar. Entonces todo eso obligaba a encontrar una salida del problema. Y hay una industrialización muy vinculada igual a bienes de consumo, más que nada, y un proceso de industrialización importante de todas formas. Entonces empieza a haber una migración desde el campo hacia la ciudad, desde el interior del país hacia el conurbano bonaerense y la capital federal, que establece una concentración enorme en términos de población, más de la mitad del país estaba concentrada ahí. En gran medida el conurbano se constituye en este momento, ¿no? Claro, pensemos que se vacía el campo justamente en una crisis de los precios agrarios y de la centralidad económica junto a esta industrialización, que es una industrialización liviana, no una industrialización de las industrias más pesadas, petroquímicas, metalúrgicas y demás, sino más bien de bienes de consumo, pero que es importante, ¿no? Es un salto en el peso de la clase obrera entre los sectores sociales argentinos. Cambia eso que decís, cambia la configuración social valga la redundancia, de la sociedad argentina, porque empiezan a decir masas de trabajadores que se incorporan a la clase obrera, que venían del campo, que con distinta tradición, porque en su momento nosotros hablamos en otros episodios, ese aluvión de extranjeros que vinieron y estuvieron en el origen de la clase obrera argentina. Traían una tradición política muy importante, muy marcada, anarquista, socialista, comunista, estuvieron en ese origen. En este caso, estaba más bien, siempre destacan todos los textos que analizan sociológicamente este periodo, era sin tradición política y sobre todo sin tradición sindical, porque no habían trabajado en fábricas, en lugares de concentración de trabajadores, y cambia completamente esa configuración social y también en gran medida los problemas económicos del país. Porque el problema de esta industrialización liviana que se genera tiene que ver con esto. Por ejemplo, crecen la cantidad de fábricas enormemente y la cantidad de trabajadores. No crece así a la par la producción de energía, por ejemplo. Entonces empieza a haber cada vez más corte de luz, problemas de abastecimiento, necesidad de importar energía. Lo mismo pasa con el problema de la maquinaria. Si vos no desarrollás una industria pesada al lado de la industria liviana, pesada serían medios de producción, maquinaria, etc. y liviana serían bienes de consumo. Bueno, ¿vos cómo haces para producir bienes de consumo? Necesitas importar los bienes de capital, importar la maquinaria. Entonces necesitas divisas. Si no tenés divisas, bueno, esos problemas que plantea de hecho, Milcíades Peña, en un libro que este es el que traje yo para mostrar, que se llama Industrialización y clases sociales en la Argentina, lo denomina pseudoindustrialización, por este carácter limitado, porque no hay un desarrollo, un círculo virtuoso que haga sostenible esa industrialización, sino que es una industrialización que es dependiente del capital imperialista. Porque necesita importar energía, importar maquinaria y porque cada vez más hay una penetración de capitales extranjeros en estas fábricas nuevas y estas ramas industriales que van surgiendo en Argentina. Sobre todo, y esto es importante marcarlo para el periodo al que vamos, de capital norteamericano. Y esto hay un tema interesante porque Argentina, su clase dominante era muy pro-inglesa, sobre todo la cúspide de la pirámide de la burguesía argentina, que eran los terratenientes, los estancieros, como mencionábamos,
muy vinculados al comercio exterior con Inglaterra y dependían de eso. Y esta relación de, sí, semicolonial, pero casi colonial estrictamente, que era este pacto Roca-Runciman. El pacto Roca-Runciman, Sí. Roca, que era vicepresidente de Justo, reivindicó que Argentina logró ser reconocida en las mismas condiciones que las colonias británicas integrantes de la Commonwealth. O sea, era explícita la reivindicación de buscar un trato equivalente al de una colonia. Claro. Fue así, pero sin la exenciones dependencia política directa, que era más, aceitaba más el vínculo. Entonces era peor que las colonias, peor que Australia, además peor que... Un hijo no reconocido. Claro. No, si bien vos colocaste ahí los matices del desarrollo industrial, sí hay que rescatar, eso no deja de ser muy importante, la dinámica interna y el cambio de composición interna del capital que esto configuró. Yo revisando un poco los datos, ahí en 1930, y para ver cómo llegamos al gobierno de Perón, en 1935 había 38.000 establecimientos industriales. En 1946 había casi 90.000 establecimientos industriales, claro, como para que se vea la audiencia también la dimensión del cambio de estructura industrial y de estructura económica, porque en este momento la rama más dinámica de la economía y de acumulación del capital pasa a la industria. Claro. Sí. A pesar de, y quiero aclarar en este punto, que la mayor fuente de divisas todavía seguía siendo la exportación del sector agrario. Claro está lo que vos dijiste, la baja de los precios internacionales, pero no solo la baja de los precios internacionales, sino la baja de la demanda. Porque gran parte de los países que conocimos que habían dejado de producir los bienes primarios para pasar a concentrar su producción en los bienes manufacturados y depender de otros países que le provean de esas materias primas, volvieron a producir bienes primarios en esta crisis internacional del 29-30, con lo cual también nos bajó la demanda, había ahí un desbalance. Así y todo, todavía seguía siendo el campo, en este periodo y hasta la actualidad, la mayor fuente de divisas, pero se tiene que tener en cuenta el cambio, porque además también los trabajadores, esto que vos decías, la cantidad de establecimientos industriales, 38.000, que albergaban a 400.000 trabajadores industriales, pasaron a ser más de 1 millón de trabajadores empleados en la industria a través de migraciones internas, de obreros que venían del interior y que se empezaron a concentrar en los centros urbanos, sin sindicalización, sin tradición política, que ahí hay una apuesta de organización que va a ser el propio Perón y bueno, el movimiento peronista en general. Dos o tres cositas acá, si se puede. Primera, fue una etapa de modernización también de infraestructura en el país. Y junto con la influencia del capital norteamericano hay algo, un cambio tecnológico. El principal transporte que había sido en toda esta etapa, los ferrocarriles, empieza a ser reemplazado, empieza a tener una competencia más fuerte, aunque por ahí el salto más grande va a ser en la década del 50, del automóvil, ¿no? Y ahí, muy vinculado en general en su ingreso al capital norteamericano, y va a ser la década del 30 el momento que se van a dar muchas de las grandes rutas nacionales y demás, hay un progreso en la infraestructura. Entonces, una etapa de cambio y de modernización, primero. Segundo, un poco para agregar, ¿por qué arrancamos de acá? Me parece que hay que explicar un poquito, porque alguien dice, bueno, el peronismo, el golpe del 43 es el go, claramente, en el 45 el 17 de octubre, gana Perón en el 46, ¿por qué irnos tan atrás? Porque queríamos discutir un poquito algunos mitos que el peronismo propaga sobre sí mismo y que historiadores más vinculados a las corrientes revisionistas en la historia, al peronismo y demás hacen, donde de alguna manera hay una Argentina conservadora, oligárquica y agroexportadora, y de repente hay una Argentina industrial con movimiento obrero y el peronismo es el padre de todo. Bueno, de verdad, si uno estudia con un poco de seriedad las cosas, ve que hay un proceso bastante más largo. Importa en particular el problema del movimiento obrero, porque la década del 30 es un momento de transformación, y lógicamente que con Perón en la Secretaría de Trabajo, que ahora vamos a hablar, hay una masificación de la sindicalización y cambios muy de fondo, pero hay modificaciones que ya se van haciendo que tienen que ver con este cambio en la industrialización en la década del 30 y que van a tener otros protagonistas políticos. Entonces es importante, traje un par de libros de algunos historiadores, bueno, de la revista Archivos, medio de ese grupo que viene trabajando estos temas, Diego Ceruso, tiene acá uno, y del CETI, eso, de las comisiones internas de fábrica, Hernán Camarero
tiene este libro sobre la política del PC, el movimiento obrero en esta etapa, la conquista de la clase obrera, los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935. ¿Y por qué interesa esto? Porque se desarrollan en esta etapa los sindicatos únicos por industria. Por ejemplo, acá en particular el libro de Ceruso toma el gremio de la construcción, el gremio textil y el gremio metalúrgico. 3 gremios donde tenía un peso decisivo el Partido Comunista y que van a tener un gran salto. Por ejemplo, va a haber huelgas, una huelga muy importante de la construcción en el 35, que también una huelga general en el 36, que tiene la construcción como núcleo. Pero no, ya en el 35 hay una huelga muy importante de la construcción, que tiene que ver con el desarrollo y la puesta en pie de este gremio, y que, a pesar de, digamos, de límites y debilidades políticas muy fuertes que hay que asignarle al Partido Comunista y que permiten que sea barrido de la escena política después, es importante señalar que había habido, bajo el Partido Comunista y otras tendencias, los sindicalistas y demás que tienen un lugar en la CGT, todo un proceso de organización de la clase obrera. No es una clase obrera desorganizada que de repente está vacante, como un pensador que era Gino Germani, ¿no? Decía, era una clase obrera como venía del interior, estaba vacante. No. Hay un proceso de sindicalización, hay partidos obreros, hay sindicatos. El problema es que Perón se gana políticamente, y también con presión y demás, a los dirigentes de ese movimiento obrero, que era masivo y que era muy importante y que estaba creciendo en sindicalización. Las comisiones internas, termino con esto, son un rasgo clave que diferencia en gran medida el movimiento obrero argentino del movimiento obrero de otros países, porque implica la representación única de sindicato, empresa por empresa, de los trabajadores, la discusión sobre las condiciones de trabajo. Y este es un rasgo que ya va a empezar a aparecer en estos gremios dirigidos por los comunistas en la década del 30, así que bueno, recomiendo estos trabajos, me parecen muy interesantes. No, de hecho, es tan así, me parece, que era una de las mayores preocupaciones de Perón, si se quiere. Desde la Secretaría de Trabajo hay varios textos en este sentido, tenía 2 objetivos. Uno de esos objetivos era eliminar el comunismo de la dirección de los sindicatos. Y así lo ha manifestado en varios discursos. Un discurso muy famoso que yo les comentaba previamente, el discurso que Perón da en 1944 frente a la Bolsa de Comercio, en la Bolsa de Comercio, ¿no? Frente a la Unión Industrial, frente al sector financiero, frente al sector agrario, la sociedad rural, que desconfiaban de Perón y de lo que estaba haciendo en la Secretaría de Trabajo. Se preguntaban, ¿a dónde va a llegar Perón en esta relación que está estrechando con la clase trabajadora y las concesiones que está desarrollando desde la Secretaría de Trabajo? ¿Dónde va a llegar? No queremos esto, porque finalmente eso recortaba ciertos beneficios y rentabilidad de los sectores del capital, claro está. Y tenían desconfianza. Entonces, Perón, una de las cosas que le dice, después vamos a repasar otras, pero una de las cosas que le dice, miren, ustedes no saben quiénes están al frente de los sindicatos hoy. Es decir, ¿quiénes están liderando las huelgas? Aparte teníamos a partir del 35 un proceso huelguístico en ascenso, porque tenemos hasta el 30, después del golpe del 30 hasta el 35, un grado de mucha pasividad. Había habido una represión muy fuerte. Se crea la CGT en el 30, habría de manera muy defensiva, había un momento de represión muy fuerte. Se crea una sección de la policía especial para interrogar, reprimir. Bueno, aparece como método de tortura por primera vez la picana eléctrica. Digamos, la sección anticomunista. Difícil, la sección anticomunista, con eso después el impulso de la ley de persecución al comunismo, que el GOU era profundamente anticomunista, que integraba Perón. Y está en el centro de las preocupaciones, incluso no solo a nivel local, sino a nivel regional y mundial, si se quiere, ¿no? Como tendencia. Él en este discurso en un momento decía, ya perdimos un gran país capitalista como fue Rusia. Es decir, en la post Primera Guerra Mundial. Estamos en el proceso posterior a una Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos esperar cuando tenemos el comunismo prendido como viruela en Bolivia? Lo dice así, con esta frase. Y otra, era una preocupación
entonces del cuadro regional y del cuadro mundial, y entonces en ese punto había una orientación profundamente anticomunista que se va finalmente a plasmar en una persecución política y en el encarcelamiento sistemático. Pugliese, me acuerdo, que vivía en Cana, como otros. Que era militante del Partido Comunista. Que era militante del Partido... conductor de orquesta de tango. Comunista. Y bueno, que era que efectivamente lo que vos decías, que venían liderando un proceso de huelgas y de reclamos, ¿no? Salariales, de condiciones laborales. Entonces, a ver, ubiquémonos un poquito. Sí, porque para cómo llegó Perón al poder, digamos. Nos faltaría, por eso, vamos a eso. Pero una cosa que me parece clave también para seguir todo este derrotero, que agrega esta apreciación sobre el movimiento obrero previo a Perón. La política del Partido Comunista en esta época ya era la del Frente Popular. Frente Popular, que era la alianza con la burguesía democrática, así le decían, los sectores más progresivos de la burguesía nacional, si se quiere, contra el fascismo. Entonces, esa política ya había tenido expresión antes. Después de la huelga del 36, que fue una huelga general descomunal, a partir de la huelga de la construcción, hubo un 1 de mayo, que creo que lo charlamos un momento, en el cual el Partido Comunista y el Partido Socialista hicieron un acto en el cual invitaron a oradores de la UCR, por ejemplo. Sí, el Partido Demócrata Progresista. Claro, es decir, que la orientación de llevar al movimiento obrero como furgón de cola de variantes patronales, de variantes políticas patronales, ya estaba presente como política. Y además, así como lideraron huelgas importantes, también esta política de priorizar los intereses de la burocracia soviética, su seguimiento internacional y demás, ponía sobre la mesa una política burocrática que llevó a la división de la CGT en la previa, en principio de los años 40, e incluso en su momento al levantamiento de huelgas. El PC era muy fuerte en el gremio de la carne, llegó a levantar una huelga en el 43 con el pretexto de que perjudicaba el abastecimiento de Inglaterra, de los aliados, de la Unión Soviética e Inglaterra, que peleaban contra los nazis. Y en ese gremio se va a armar después otro sindicato, que es el que conduce Cipriano Reyes, que va a ser el que funda el Partido Laborista, que es con el que Perón se presenta a elecciones, con lo cual ya su política, su orientación política, iba abonando lo que pasó después. Absolutamente. Ahora, para llegar al golpe que fue el 4 de junio del 43, es cuando lo mencionamos ya varias veces, el GOU. El GOU es el Grupo de Oficiales Unidos, que es un grupo del ejército que toma el poder el 4 de junio de 1943. ¿Por qué toma el poder? Hay una división muy fuerte en la burguesía argentina, en la clase dominante, en torno a cómo posicionarse frente a la guerra. ¿Por qué? Acá rebobino un poco lo que estaba diciendo. Veníamos de un momento de fuerte presión del capital inglés, a partir de, el pacto Roca-Runciman, y una demanda cada vez mayor en medio de la guerra de alimentos y todo lo que Inglaterra compraba, que ya en un momento directamente había dejado de pagar. Es decir, había un abastecimiento directo a Inglaterra. Pero aún en esa relación tan colonial, iba penetrando al mismo tiempo el capital yanqui en Argentina, lo cual es interesante porque muestra que, por más que el régimen político sea completamente dependiente de una potencia imperialista, cuando esa desplazada por una que tiene más vitalidad, que empieza a pasar a ser hegemónica en el mercado mundial, no se resuelve con un pacto político, sino que va a encontrar la forma. Entonces, ese imperialismo inglés, que estaba más vinculado a los ferrocarriles, los préstamos externos y empresas de servicio, pasa ahí trocándose por una presencia imperialista norteamericana que directamente tiene inversiones de capital, fábricas de capitales yanquis que producen en Argentina. Es un imperialismo diferente. Esta tensión se va a expresar en una división. ¿Qué hacer frente a la Segunda Guerra Mundial? La Argentina durante casi toda la guerra tuvo una posición de neutralidad, que era sostenida con la idea de, sobre todo promovida por la propia Gran Bretaña. Muchos decían, bueno, simpatiza con el eje, digamos, el eje que era Hitler, Mussolini, Japón también, digamos. Lo que termina ocurriendo es que en realidad Inglaterra boicoteaba una declaración de guerra al eje porque hubiese implicado una alineación directa con Estados Unidos, que se arrogaba como cabeza de panamericana, si se quiere, y que se juega a intervenir también en la guerra. Entonces, Gran Bretaña va a ser partidaria en una neutralidad
que impedía que Argentina caiga en una influencia más directa de Estados Unidos, pero a la vez implicaba que todo el tiempo Argentina colaboraba con Inglaterra en un sentido porque le vendía la carne, no ya a bajo precio, directamente gratis, es decir, en vez de pagarle, Argentina iba acumulando como si fuese una deuda externa, pero que Inglaterra tenía con Argentina, solo que sin interés. En el medio de la libra argentina se devalúa, con lo cual se devalúa también ese monto del cual Argentina era acreedor. Es una relación muy desigual, pero esta tensión entre los imperialismos va a llevar a una situación bastante límite, porque bueno, la burguesía industrial se empieza a volcar más al imperialismo norteamericano porque dependía de comprarle maquinaria a Estados Unidos. Bueno, empieza a haber muchas tensiones y hacia una elección que se iba a hacer creo, si no me equivoco, el 3 de junio de 1943, que iba a ganar Patrón Costas, que ya era un exponente de la oligarquía, pero era un giro hacia Norteamérica. Sí. Está muy vinculado a la Standard Oil de Rockefeller y de Estados Unidos. Con la petrolera Yankee Standard Oil, exacto. Que van a seguir, era del norte. Que van a seguir años. Va a ser protagonista, claro, en este periodo. Y va a ser un giro de esa tendencia, esa posición histórica de Argentina respecto de Gran Bretaña. Como reacción a eso, viene el golpe del GO. El 4 de junio del 43 dice: preservemos los vínculos que tenemos con Gran Bretaña, preservemos el orden social sin dar este viraje. Y hacen un golpe de Estado que les fue bastante fácil porque nosotros mencionamos la década infame. Todas las elecciones eran fraudulentas, completamente todas. No había una expectativa popular en a ver quién ganaba la elección. Estaba muy desprestigiado los políticos en Argentina, porque cada uno tenía su negocio, unas trenzas, estafa. Bueno, este golpe no encuentra la más mínima resistencia popular y en última instancia es el ejército, que ya ocupaba un lugar político de primer orden, porque estaban recortadas las libertades democráticas, regía un estado de sitio de Argentina. Dicen: nosotros que garantizamos el estado de sitio, nos arrogamos también la potestad de decidir no dar este giro en la política exterior y preservar este cuadro de situaciones. Ese va a ser el contenido bastante del golpe del GO en el 43. Por eso, se van a suceder varios generales como presidentes de facto, digamos, bajo el periodo del GO, entre el 43 y el 46, pero va a tener una influencia muy creciente Juan Domingo Perón, un coronel, pero que era un hombre clave ya dentro de esta logia militar nacionalista, con influencia ideológica de Mussolini, de Franco, ¿no? de estas fuerzas más corporativas, que también habían estado, por ejemplo, por detrás de, ¿no?, mucha influencia en el golpe del 30, de Uriburu, y con rasgos nacionalistas. Ahora, si uno marca una continuidad en el alineamiento con el imperialismo inglés, que había sido un eje de gran parte de los gobiernos argentinos de toda la etapa precedente, aunque estuviera ahora en una crisis mayor, de la neutralidad, que la sostienen casi hasta el final de la guerra, del anticomunismo, como decía Marie, que había sido un rasgo de todos los gobiernos de la década infame, que si uno ve las comunicaciones oficiales del gobierno del GO es a fondo, de clerical, católico, anticomunista. Digamos, estos rasgos los mantiene. ¿Cuál es la novedad? La novedad es la política de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque después va ocupando otros lugares, ¿no? Ministro de Guerra, vicepresidente, pero el que más modificó la situación es el que aparece como una secretaría completamente nueva, que no había existido en los gobiernos anteriores, y formalmente más subordinada, ¿no? Vicepresidente, ministro de Guerra, serían cargos en teoría más importantes, pero desde esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en función de la política que explicaba Mariela, que él después se reivindica en este discurso de la Bolsa de Comercio tan famoso, ¿no? Y en general en las explicaciones que hace Perón de su política, que él quiere una comunidad organizada, no lucha de clases, una comunidad donde cada uno respeta su lugar, los patrones, los obreros. La armonía entre el capital y el trabajo. La armonía entre el capital y el trabajo, pero dice, ¿cómo damos una respuesta? Que de alguna manera, Mariela marcaba mucho esto en algunos debates preparatorios que tuvimos, también es una tendencia internacional, ¿no? Pensemos que el salto del bloque bajo el control de la Unión Soviética en el mundo, en la segunda posguerra, plantea a muchas burguesías modificar sus políticas, lo que se llama el estado de bienestar, sobre todo en Europa, concesiones sociales, los rasgos de distintos gobiernos nacionalistas que aparecen en Latinoamérica o en otras regiones, en Medio Oriente y demás, y que tienen rasgos, digamos, de reivindicaciones nacionales, de reivindicaciones sociales, de concesiones,
no es un caso completamente aislado tampoco el de Perón en este sentido. Sí, habíamos mencionado Cárdenas en México. Nasser en Egipto. Paz Extensoro en Bolivia. Bueno, una cantidad de gobiernos que podríamos colocar. Pero digo, el rasgo distintivo, incluso de Argentina y del peronismo con respecto a esto, va a ser su relación con el movimiento obrero. Porque aunque decíamos hace un rato, ese movimiento obrero ya tiene una importancia, él va a ser de la relación con el Estado, del reconocimiento del Estado de un único sindicato por rama, que va a ser la herramienta estratégica al día de hoy, ¿no? De la famosa ley de asociaciones profesionales. Es el Estado, el Ministerio de Trabajo, el que dice: a este sindicato reconocemos, estas elecciones reconocemos, y eso colocaba a Perón en la posibilidad de cooptar por el lado de las importantes concesiones reivindicativas que expresaban reclamos de mucho tiempo, la firma de convenios colectivos de trabajo, bueno, después van a llegar los aguinaldos, un impulso desde el propio Estado de las condiciones de una sindicalización masiva. Pensemos que en una etapa había que cobrar la cuota sindical yendo atrás de cada uno, había una persecución sobre el problema de la afiliación, y acá desde el Estado se van a dar una cantidad de facilidades para hacer esa sindicalización masiva, un reconocimiento del Estado, instancias paritarias que el Estado garantiza entre el sindicato y los patrones, y al mismo tiempo una gran capacidad de acción del Estado de decir: bueno, estos son los dirigentes sindicales que son sanos, que representan a los obreros, y estos otros están politizados, decía Perón, son políticos, no son los dirigentes que queremos porque no expresan genuinamente en la interpretación, digamos, del Estado, de Perón, cómo funcionaba en este caso. Entonces, esta estatización fue un proceso complejo. Habilitó un montón de concesiones, significó conquistas muy caras a la clase obrera argentina y que van a marcar la conciencia, la memoria, digamos, de los trabajadores en Argentina por mucho tiempo, y al mismo tiempo una estatización vertical de los sindicatos al Estado que les va a quitar autonomía política, ¿no? Entonces, donde absorbe este peronismo que está en formación sectores que vienen del sindicalismo, del anarquismo, del socialismo, del comunismo, y los organiza como una nueva realidad política alrededor de la CGT. Es una política de regimentación que, si se quiere, va a tener su punto culmine cuando hagan la modificación de la Constitución del 49, que directamente el derecho a huelga no es un derecho de la clase obrera, digamos. Tiene la potestad del Estado, si reconoce o no, esa actitud. Perón reivindicaba en esos discursos, sobre todo, decía: el problema no son las masas obreras, no son las masas obreras sindicalizadas, sino las que no están sindicalizadas, las inorgánicas, digamos, porque ahí tenés un movimiento. Ahora, si vos tenés un movimiento obrero organizado, sindicatos verticales, cuya plana dirigente responde directamente al gobierno, al Estado, a Perón en este caso, bueno, ahí tenés la posibilidad, como él planteaba, de eliminar la lucha de clases. Que es como planteos interesantes más allá de eso. Él estaba muy impactado, Perón, por la Guerra Civil Española, por la experiencia de España, y todo el tiempo él decía: ¿cómo evitamos que pase lo que pasó en España? Entonces decía, por eso el movimiento obrero es muy importante que darle bola. Ahora, eso que se convierte en la gran columna del poder de Perón, muestra lo contrario: el peso de la lucha de clases en la política nacional. Porque es lo que descubre. Nosotros hablamos del proceso de industrialización. Todo esto se dio con tasas de ganancia exorbitantes. Es que Perón doblaron ese peso. Claro, los capitales que iban desarrollando la industria de esto tenían enormes ganancias, y en ese contexto se abre esta posibilidad, bueno, la negociación por salarios que venían de muy abajo, por esto que decíamos, la migración, gente que no estaba sindicalizada, organizada. Bueno, empieza la pelea por salarios y por otros derechos laborales que podían concederse sin poner en crisis la estructura de acumulación de capital en Argentina. Pero en esa presión de organización de los trabajadores, de demandas obreras, del choque con la patronal, va a ir ganando Perón ese lugar que lo coloca como un árbitro en la situación política, porque él empieza a tener un ascendente de peso justamente porque el movimiento obrero empieza a verlo a él como una referencia política. Hay tres cosas, antes de por ahí meternos más en cuando asume Perón el poder, ¿no? Cuando ganas las elecciones, el 24 o 26 de febrero del 46, creo que es el 24 de febrero del 46. Esto que vos señalabas en relación a la posibilidad de hacerlo, que es interesante, porque
Vamos a ver la segunda fase, ¿no? Pero en este primer periodo de gobierno, ¿no? Del 46 al 52, había un contexto favorable, en alguna medida a nivel económico, en relación a que en el momento previo, en el proceso previo, hubo una acumulación de reservas importante para hacer, incluso que sirvieron al proceso de nacionalizaciones, ¿no? En este primer periodo. Había ahí un contexto favorable, incluso que se utilizó en el IAPI, donde se compraba más barato a nivel interno al campo y se vendía más caro afuera, lo cual después se derivaba como beneficio a las ramas industriales. Y como IAPI, posibilidad... el IAPI es el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que funcionaba casi como una virtual nacionalización del comercio exterior, previa, pero digamos, todo esto empezó con la Junta de Granos, previa cuando caen los precios internacionales, como decíamos, empezó primero con un subsidio. Sí, es un organismo de intervención. Le compraba los granos a los productores más caro para venderlo más barato, era un subsidio. Después, cuando suben de nuevo, plena guerra, empieza a haber una demanda enorme de alimentos de Argentina, suben los precios internacionales y pasa a ser esto, digamos, el IAPI concentraba la comercialización, le compraba acá y era el que vendía afuera y se daba. Y lo que Perón quería decirles en ese famoso discurso en el 44 a la clase capitalista es decir, bueno, ahora es momento de repartir un poco. Y es momento de repartir un poco por el contexto político y el ascenso de las luchas y los reclamos para no perder todo, decía Perón. En varias partes de su discurso es mejor ceder a tiempo que perder todo frente a un caos, un desorden social y una situación revolucionaria. E incluso habla de situaciones revolucionarias. Hace mención muchas veces a la Guerra Civil Española y de hecho decía, bueno, en España tenían salarios mucho más altos de nuestros criollos trabajadores, nuestros criollos obreros, decía Perón. No va a faltar mucho tiempo para que suceda un cataclismo social. Y esta palabra también es utilizada mucho en los discursos, había mucha preocupación. Y dice, nosotros desde la Secretaría de Trabajo, uno de los objetivos que tenemos es evitar el cataclismo social. ¿Qué es evitable? Solo hay que organizarse. Y él desde la disciplina militar, un poco que tenía es interesante porque Perón era un simpatizante de Franco, pero no quería tener que llegar a tomar las medidas de Franco, ¿no? Le parecía que se podía dar otra política y de alguna manera prevenir eso, ¿no? En esos discursos. Ahora, detengámonos en algo. Él dice que está creciendo la influencia de Perón en el gobierno del Go. Vos citás este discurso donde él junta a una asamblea de los capitalistas del país y les tiene que explicar su política. Algo debe estar pasando, ¿no? O sea, ese crecimiento de influencia no tiene contento a todo el mundo y efectivamente se está incubando una crisis, donde la Unión Industrial, la sociedad rural, gran parte, digamos, de la dirigencia política más alineada con Estados Unidos, porque ese emblocamiento crece y en la medida que Estados Unidos aparece al frente de la derrota del eje y se está acercando el fin de la Segunda Guerra Mundial, la presión que termina dando lugar, digamos, a que Argentina declare la guerra está creciendo. Y es en esa situación que se da la crisis política de la integración de Perón, su detención y esa gran gesta obrera, ¿no? Aunque la dirección y la orientación política fuera de intervenir en una disputa interpatronal, de intervenir siguiendo a una dirección patronal, pero con un nivel de iniciativa de sectores obreros bastante grandes. Hay que decir que, por ejemplo, el paro por la libertad de Perón estaba convocado para el 18 y el 17 las columnas obreras marchan desde Berisso, desde Avellaneda, desde todos estos lugares del conurbano, que muchos relatos de la época son interesantes porque en esta década que había pasado se había ido constituyendo barriadas sin las condiciones de urbanización mínimas, con condiciones de vida que no tienen nada que ver con las que hay en el casco de la ciudad de Buenos Aires, urbanizada, con la arquitectura de moda de Europa, con la gran vida social, y de repente estas columnas sobrepasan la represión policial y militar, que no le cierran los puentes y pasan hasta nadando el riachuelo, y ingresan al centro de la ciudad de Buenos Aires. Aunque, según algunas reconstrucciones, no es de las movilizaciones obreras más masivas que conozcamos, llegan unos 40.000 trabajadores a la plaza, esa famosa foto con las patas en la fuente, esa irrupción obrera, pasando por encima a los reclamos de toda esta oposición, pero que va ganando influencia sobre el gobierno de Farrell para meter en cana a Perón, alineada desde la izquierda del Partido Comunista y Socialista, los conservadores, con Estados Unidos,
sufre un golpe muy fuerte, ¿no? Rápidamente se lo libera Perón, el clásico Perón, manda a la casa y desmoviliza a todo el mundo y empieza a preparar la campaña electoral. Pero es una movilización en defensa. Los trabajadores se movilizan a Plaza de Mayo en defensa de sus propios derechos finalmente. Porque lo hay que decir, acá dijimos algunos elementos de los por qué, ¿no? De las medidas impulsadas de la Secretaría de Trabajo, que fue una de las cuestiones que explicó el apoyo a Perón. El cambio muy grande de las condiciones materiales que impactaron sobre la clase trabajadora. Estamos hablando que desde la Secretaría de Trabajo hubo cambios muy importantes, es decir, más de 2 millones de trabajadores van a tener vacaciones pagas, la extensión de las vacaciones pagas. Claro está que muchos gremios los venían ganando, y venían ganando la jubilación y las vacaciones pagas y un aumento salarial por las grandes luchas libradas. Y en este momento se empieza a extender esas conquistas que la clase trabajadora venía peleando y que Perón decía, hay que ceder. Entonces fue muy importante, ¿no? El tema de la salud, la educación, las escuelas, el impacto que va a haber sobre la clase trabajadora previo, después vamos a hablar del momento de Perón en el poder. Y entonces los trabajadores que se movilizaron en la plaza para que liberen a Perón tenía que ver con que era la persona que en ese momento les estaba dando las conquistas. Totalmente, hay que rechazar. Mira, Milcías Peña es un gran historiador marxista argentino. Sobre este tema tiene este libro, Masas, Caudillos y Elites. Es un libro importante. Este tema de la rivalidad interimperialista entre Inglaterra y Estados Unidos en el ascenso de Perón creo que es un aporte y lo desarrolla bien, no es el único que lo dice. Pero sobre este punto se equivoca feo, porque él dice que es intrascendente el 17 de octubre, que no pasó nada, que se cambió un gobierno por otro, como tantas veces, y que no hubo un cambio de fondo, y en general, de la subordinación a la dirección peronista del movimiento obrero de esta etapa, él saca la conclusión de que la clase obrera argentina es quietista y conservadora. Y es un error total ver que no haya habido una modificación y que la clase obrera no haya sido protagonista. Lógicamente, tenemos un problema de que hubo una dirección de la izquierda de la época que tuvo la política que explicó hace un rato Ivo, Frente Populista, subordinada a la embajada yanqui, llamando, por ejemplo, había volantes del Partido Comunista de la época que decían no cobres el aguinaldo porque es un invento nazifascista. Bueno, claro. La fuerza que tenía el movimiento obrero se hizo trizas en 2 segundos. Exacto. Ahora, no había una izquierda que interviniera defendiendo las conquistas obreras, pero desde un punto de vista de la independencia política del Estado, de la estatización que planteaba Perón en la etapa. No la hubo. La izquierda de la época o se alineó con Perón o con sus críticos pro-yanquis que van a constituir la Unión Democrática, que ahora lo vamos a explicar rápidamente. Pero esto es importante, sin embargo, que fue una demostración de la clase obrera que aún con una dirección burguesa interviniendo en esta disputa, estaba defendiendo sus conquistas, como dice Mariela, y que armó una relación de fuerzas distinta para toda una etapa para la clase obrera, que lo vamos a ver recién en el programa que viene, pero hasta le va a costar desmontar al propio Perón. O sea que ahí el proceso de sindicalización, armar las comisiones internas, poner en pie esas conquistas obreras a fondo, lo protagonizó también la clase obrera, digo, ¿no? Más allá de esta contradicción y los límites que la estatización colocó. Bueno, de hecho, a tal punto es así el cambio en la situación política de largo alcance, que después del 17 de octubre, donde liberan a Perón después de una semana, va a la plaza y dice, como un hermano mayor, le pido que vuelvan a casa, así hace quilombo, mañana vayan a laburar y todo eso, se arma una campaña electoral con 2 bloques. Perón de un lado y de otro lado la Unión Democrática, estaba la UCR, Partido Socialista, Partido Comunista, Unión Industrial, todos. Los conservadores. Todo, es decir, todos los jugadores políticos de la Argentina juntos en una sola lista y terminan perdiendo contra Perón. Es decir, a ese punto se transforma la realidad política del país, que está muy ligado al problema de las conquistas obreras, como decía Mariela, y esto del aguinaldo. El aguinaldo es para fines del 45 o principios del 46, es decir, en plena campaña electoral aparece el salario anual complementario, digamos, el sueldo 13, y ahí está esta posición del Partido Comunista llamando a no cobrarlo. Lógicamente, bueno, entregaban bandeja también al movimiento obrero. Imposible plantear una política independiente en esos términos. Pero, y lo otro que va a terminar de configurar este escenario es la intervención. Ahora por ahí no nos sorprende tanto porque venimos de ver a Peter Lamelas, que es el que Trump puso como embajador, a decir que hay que votar a Milei y que bueno, que va a venir acá como un virrey, digamos. Pero lo que hizo Braden, que era el embajador de Estados Unidos
en Argentina no tenía embajador. Claro, bueno, porque estuvo 5 meses y fue antes de octubre. Pero, y empezó septiembre renunció. Otro que dio un discurso y era ovacionado en los círculos burgueses argentinos porque llamaba a enfrentar directamente, acá hay que juntarse a enfrentar a Perón. Esa intervención directa del imperialismo yanqui va a terminar de darle también un carácter antiimperialista. Entonces vamos a una elección en la cual por un lado se juntan todos los partidos patronales, de izquierda, todos, contra una lista que tenía el apoyo de la clase obrera por sus reivindicaciones y todos aquellos que veían con resentimiento, digamos, esa injerencia tan potente del imperialismo yanqui. El famoso Braden-Perón. Ahora, Braden-Perón. ¿Sabían ustedes que Braden-Perón lo larga la Unión Democrática? Claro. Dice, con esta consigna aplastamos. Y se transforma en la gran pegada de Perón, ¿no? Mejor marketing no podía haber en la idea de concentrar la patria, como se presentaba Perón, contra la injerencia de Estados Unidos, cuando ellos hicieron también un despliegue publicitario muy importante. Fue la edición por el Departamento de Estado norteamericano del famoso Libro Azul, que mostraba la ligazón de Perón como un agente, digamos, nazi. Cuando, lógicamente, había estos sectores militares de relaciones con el eje, y Perón había estado en la Italia de Mussolini, en la España de Franco muchas veces, largo tiempo, y tenía sus simpatías, pero es un error completo asimilar el movimiento histórico del peronismo, con su carácter patronal, burgués que pueda tener, al fascismo. Son dos cosas claramente muy distintas en su desarrollo, y estaban acá tratando de usarlo de alguna manera como herramienta para armar un bloque de colaboración de clases alrededor de Estados Unidos. Y bueno, la clase obrera argentina les dio la espalda violentamente. Fueron derrotados en elecciones en todo el país. Y acá se configura algo que en la previa vos comentabas, digamos, como buenos trotskistas tenemos que usar la definición de Trotsky, en el sentido de por qué termina emergiendo, en este caso Perón, como un gobierno bonapartista, le decimos nosotros, digamos, que se eleva por encima de las clases, como que concentra el poder. El poder personal, ¿no? Claro. Es un rasgo del peronismo. Que está muy ligado a esto. En Argentina tenemos un proceso de industrialización que da pie a una mayor presencia del capital internacional, al desarrollo de una burguesía nacional, pero muy menor en relación al socio mayor que era el imperialismo, y un desarrollo muy grande de la clase obrera. Entonces esa burguesía nacional argentina termina siendo, dice Trotsky, no por Argentina sino en general, en estos países semicoloniales, un enano entre dos gigantes. De un lado el imperialismo, del otro lado la clase obrera. Y en esa tensión, Perón, apoyado en la clase obrera, derrotando al imperialismo en la elección, aparece como ese Bonaparte que concentra ese poder, lo que le va a permitir estructurar el régimen político que caracterizó al peronismo durante la siguiente década. Bueno, pero los escritos latinoamericanos de Trotsky, que estudiaba por ahí el gobierno de Cárdenas en México, que nacionalizó el petróleo, que tuvo choques que son muy distintos, digamos, incluso fue más lejos por ahí que Perón en muchos temas, pero que me parece que en términos de cómo caracterizar estos choques de clase, cómo se relacionan los sindicatos, la estatización de los sindicatos, cómo pelear en ese contexto del movimiento obrero, Trotsky hizo un gran aporte también para entender el peronismo y cómo plantarse desde una posición revolucionaria frente a estas realidades en Latinoamérica. Sí, algo que me quedó en relación no lo trajimos el libro. al fascismo, si Perón era fascista, o no, porque aparte estaba como condimento en la propia campaña electoral, digo, de parte del Partido Comunista, su caracterización era que Perón venía a instaurar un régimen fascista, nazista, y había que combatirlo en función de su caracterización más del cuadro internacional, y se juntó, como vos dijiste, con los sectores más rancios, más reaccionarios de Argentina. Inclusive vos mencionaste, pero no lo nombraste, al Partido Demócrata Nacional, que no termina integrando la Unión Democrática porque se enojó por unos acuerdos que no se establecieron, pero llamó a votar e integró algunos acuerdos provinciales, etc. O el Partido Demócrata Progresista. Es decir, la conjunción de los partidos más reaccionarios con el Partido Comunista y el Partido Socialista, con toda la tradición que nosotros venimos desarrollando, relatando en otros episodios de historia
de historia de otra clase. Y me perdí con lo que quería decir ahora. Yo creo que está presentando de Perón facho y Perón en el poder. Claro. Eso, que si bien tenía... Y entonces el eje de la Unión Democrática era ese. El lema era contra el nazismo y el fascismo en Argentina, etc. Que tanto se concentraron en ese eje que dejaron de lado... que combatieron como una medida populista, una medida de tipo electoralista, el aguinaldo tan importante para los trabajos, el sueldo número 13, es decir, un aumento del poder adquisitivo directo para los trabajadores. Claramente le valió la antipopularidad. Y si bien podemos identificar rasgos, elementos del fascismo o fascistas en el propio Perón o incluso en alguna ideas, orientación, no nos olvidemos que Perón fue agregado militar en Italia, en épocas donde Benito Mussolini era el régimen de Benito Mussolini. Sí, estas ideas corporativas, la comunidad organizada, saca la las ideas de ahí, digamos, para plasmarlo. Todo tiene ese tufillo, ¿no? En la comunidad organizada, algo que vos mencionaste de los alemanes, de los militares alemanes, las escuelas militares en Argentina estaban integradas y sus cargos más de los profesores o sus cargos de instructores profesionales por los alemanes. La escuela prusiana. La mayoría. Bueno. Entonces, y está la política de censura al opositor, la propia política de estatización. Ahora, no se puede asimilar a un régimen fascista. De hecho, no se reemplazó el Congreso por un régimen corporativista, no se eliminaron o prohibieron los partidos políticos. Hay mucho, y entre otros elementos. Y no se destruyó el movimiento obrero, sino que se lo estatizó y se le dio un carácter muy central, lo cual, si bien había sindicatos estatizados bajo el fascismo, no tenían esta centralidad en la vida política que tuvieron los sindicatos bajo Perón, digamos, concretamente. Aunque sí podemos decir que de lo que sí se destruyó fue la democracia obrera, de alguna manera. Bueno, claro, se hizo un sindicato mucho más vertical, y se persiguió a las facciones opositoras. Pensando esas modificaciones con la ley de asociaciones sindicales, donde se avanzó brutalmente en un férreo control que ahora se quiere seguir profundizando, digamos, en un férreo control sobre la actividad y vida sindical, ¿no? Casi que no quedaban aspectos donde el Estado no metiera la cuchara o donde no supervisara los procesos de elecciones, de organización, de asambleas, etcétera, quitándole todo el carácter de autonomía, ¿no?, organizativa en relación al Estado que tenía en el periodo previo, con otras dificultades. Esta depuración también la va a dar en un sentido político, ¿no? Hace un rato Iván había hablado de Cipriano Reyes, que tiene un libro ya, Yo organicé el 17 de octubre, no lo hizo él solo, pero era uno de los dirigentes, ¿no?, que había estado al frente de eso. Era uno de los organizadores del Partido Laborista, que fue una de las fuerzas organizadas por los sindicatos properonistas, que bancó la campaña electoral, digamos. El partido que le da la personalidad a Perón para junto a la UCR, Junta Renovadora de su candidato, pero el 90% de los votos. Y lo que sucede rápidamente cuando Perón llega al gobierno es que disuelve el Partido Laborista. Al poco tiempo, incluso Cipriano Reyes y otros que tratan de mantener una autonomía son puestos en la cárcel. Sí, Cipriano Reyes en la cárcel. Luis Gay renuncia. Luis Gay era el secretario general de la CGT, resiste el proceso de estatización, le dice: yo, Perón, te quiero apoyar, estoy con vos, pero desde un plano de independencia política, sindical, y Perón le dice: no, rechazo, y termina renunciando. Cipriano Reyes, que era el vicepresidente del Partido Laborista, porque Luis Gay también era el presidente del Partido Laborista, resiste un poco más y lo enfrenta y hace campaña y recorre el país y termina. Pero los van depurando a todos. Digo, porque para un poco concentrarnos en el proceso, ¿cómo sería? Se arman distintas estructuras, primero Partido Único de la Revolución, después Partido Peronista, que es uno de los pocos ejemplos de un partido que se llama como su dirigente y que incluso tienen sus artículos que el que dirige es Perón, o sea, no era un afiliado más. Obviamente el partido se llamaba peronista, no justicialista como se llama ahora, y directamente está bajo el mando del general Perón. Entonces, esta estatización, esta verticalidad, este carácter personal
de la dirección es todo el tiempo muy reforzada y usando Perón siempre los choques entre distintas fracciones, los candidatos, diputados que venían más del radicalismo o otras fuerzas políticas y son incorporadas al peronismo contra los dirigentes de los sindicatos, todo el tiempo un poco pivoteando y reservando ese lugar de vértice único de autoridad política en el Estado, en el partido y en el país, ¿no? Entonces esto va a ser un rasgo central de choques y de autonomía hasta contra los propios dirigentes que lo habían llevado a Perón a ese punto de poder. Bueno, algo interesante es que el Partido Laborista, armado por los sindicatos, le da el 90% de los votos a Perón en la elección. Ahora, después, ni los diputados, ni los ministros, el personal político que ocupa el gobierno, no son los dirigentes obreros. Son los dirigentes de otras tradiciones sociales y políticas. Entonces no es que no se configura un gobierno obrero a partir de esa intervención decisiva de la clase obrera, sino que la dirección política sigue estando, hasta incluso de procedencia social de quienes lo integran, sigue siendo en ese plano un gobierno burgués, militar y demás. El personal político viene de ahí. La famosa denominación de que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo, lo cual es algo muy distinto que ser la cabeza, ¿no? Exacto. Igual déjame matizar eso, porque sobre todo en el segundo periodo, y sí, sobre todo en el segundo periodo, pero también empieza en el primer periodo, hubo este proceso de estatización de la clase trabajadora y prácticamente los dirigentes sindicales convirtiéndose en agentes del Estado. Pero al interior del movimiento obrero. Al interior del movimiento obrero. La política de gobierno. No, claramente, pero sí, fueron incorporados como también diputados en el Congreso. Digo, incluso a través de luego Perón va a armar diferentes secciones, etcétera, que le correspondía un cupo a cada sector, mujeres, a la mujer, a cada sector y al juvenil, incorporarse a la Cámara de Diputados. Pero eso es en un proceso también de cooptación, regimentación y que respondían a la orientación general. Ahora, estamos un poquito cortos de tiempo. Yo creo que para terminar, o después la vamos a seguir en la segunda, tenemos que dar algunos rasgos de cómo fue ese gobierno de Perón. Claro. Digamos, esa primera etapa, sus rasgos económicos, sociales, de la educación, de los derechos de las mujeres. Algunos temas que son muy discutidos al día de hoy. ¿Querés vos decir algo? Yo, es que iba a decir cuando hablabas del tema ideológico del fascismo, algo que él toma muy fuerte también del franquismo, si bien coincido con la diferenciación que haces, es el peso de la iglesia. E incluso un discurso que es interesante para que lo escuchen los peronistas hoy, porque dice, la Argentina se formó con la cruz y la espada. Fue la conquista española con la cruz y la espada la que creó esta nación, y es una reivindicación muy fuerte de la iglesia. Reinstauran la educación religiosa en contra de la educación laica, y ese va a ser uno de los motivos, incluso ya previo al triunfo electoral de Perón, digamos, ya con el GO, de los motivos por los cuales el movimiento estudiantil va a estar en la vereda de enfrente en todo el periodo, rechazando la intervención en las universidades, la anulación de la autonomía universitaria, el desplazamiento de las cátedras y la injerencia del clero, que había sido el gran enemigo que habían expulsado con la reforma del 18. Entonces el movimiento estudiantil queda como un opositor directo al gobierno de Perón, aunque influenciado por las corrientes políticas del radicalismo, del peronismo, del socialismo, que estaban en una posición proimperialista, es decir, opositores a Perón desde el plano de proimperialista. Entonces la ubicación política termina siendo reaccionaria desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera argentina. Pero ese apoyo en la iglesia va a ser muy marcado como uno de los rasgos de Perón de defender la tradición. Acá la familia, la iglesia, esta idea de comunidad organizada también está en esa intervención política. Sí, la idea de la mujer también, ¿no? Hay intervenciones de Eva Perón que ustedes saben que, bueno, es muy conocido. Eva Perón estuvo al frente de un sistema muy grande, digamos, de red solidaria, de distribución, digamos, de asistencia. Asistencialismo, la palabra que estaba buscando, de la Fundación Eva Perón. Y la idea era muy el rol de la mujer en la familia, contra el feminismo, ¿no? Tiene ahí algunos extractos, Eva Perón, donde polemiza con las feministas que quieren desnaturalizar el rol de la mujer en la familia, su femineidad, etcétera, etcétera, aunque lógicamente se da el voto femenino, que también había sido
tema de reclamo muy anterior, las sufragistas, las dirigentes socialistas y otras corrientes vinculadas incluso a la Internacional Socialista que lo venían planteando, pero que de alguna manera también permitió esa estatización, ¿no? El asistencialismo, el voto femenino, la ley de alquileres, esos años fue importante del peronismo, permitió que mucha gente llegara a sus casas, algunas políticas que permitieron asentar un movimiento político de masas alrededor de estas posiciones, en muchos casos conservadoras, reaccionarias, pero que se asentaron en estas concesiones. Estaban combinadas de alguna manera. Que estaban combinadas desde las medidas concretas que Perón en el gobierno, cuando gana las elecciones del 46, un triunfo ajustado, de todas maneras. Claro está que lo que vos decís, del otro lado estaba todo, y tenías al imperialismo norteamericano, un triunfo ajustado que va a ser diferente a la segunda presidencia cuando se incorpora efectivamente el voto femenino, pero desde ya todas las medidas que se venían desarrollando, impulsando desde la Secretaría de Trabajo, que es importante, creo que no lo llegaste a decir, esta medida del aguinaldo que lanza como en el medio de la campaña electoral. Campaña electoral, pero lo que sucedió, es decir, el desconocimiento de las patronales de esa medida y esto del carácter activo también de la clase trabajadora, yendo a ocupar los establecimientos, los locales comerciales, las fábricas para defender el aguinaldo. Y después la patronal, ¿cómo reacciona a eso? Con un lockout patronal, quilombo, se paraliza de alguna manera la campaña electoral. Finalmente se termina cediendo el aguinaldo. Pero todas esta serie de medidas sociales, ¿no?, que se empiezan a implementar de la Secretaría de Trabajo, bueno, forman un cuerpo legal, llegan a un estatus legal después del 46. Y con toda una política de consumo interno, de beneficiar el mercado interno. De hecho, había premios y castigos de alguna manera, o beneficios a quien promoviera el consumo interno, el mercado interno. Y acompañado de una política de salarios mínimos, precios máximos, congelamiento de alquileres, toda una construcción de escuelas, construcción de hospitales públicos. Un cambio ahí muy fuerte en relación a lo que sucedía en el 30, que de hecho Perón lo va a utilizar mucho en el discurso, ¿no? El contraste con la década del 30, que este proceso de industrialización que vos mencionabas antes, que no vino acompañado con derechos. De hecho, hay una miseria muy grande, el hacinamiento era muy fuerte, el 70% de las familias vivía hacinados en un cuarto. Es decir, también había un problema, con lo cual la medida de los congelamientos de alquileres era una medida muy, muy atractiva también, ¿no? Es decir, de modificación de condición laboral concreta, que me acuerdo, hay un autor, Daniel James, que es un historiador británico, un historiador y sociólogo británico, vino hace poco a Argentina y vino a la Facultad de Filosofía y Letras en una visita. Da clases en muchas universidades, etc. Viene del Partido Comunista, pero después derivó al trotskismo. Recomiendo su lectura. Vivió 15 años acá, estudió mucho al peronismo, entrevistas, documentos, de todo, digamos, mucha documentación, fuentes, etc. Él dice que hay dos cuestiones muy, muy importantes ahí. Él trata de explicarse por qué esa atracción tan fuerte de la clase trabajadora hacia Perón. ¿Cómo se explica? Bueno, una se explica a través de la modificación concreta de las condiciones materiales. Tenía sus razones, ya las vimos, las explicamos, el contexto. Y otra era el lenguaje que utilizaba, que también era el contraste con el 30, porque en el 30 había mucho maltrato, represión, sección especial, etc. Y Perón introdujo, incluso en ese discurso del 44 hizo, hay que tratar bien a la clase trabajadora, no cuesta nada darle una palmadita en la espalda, no cuesta nada preguntarle cómo está su vieja, cómo está su hermana, dice, para ganarnos la confianza de esa clase obrera, porque una clase obrera organizada, bien tratada, etcétera, responde en forma disciplinada. Y él dice desde ese discurso, dice, no hay, en mi gobierno, dice desde la Secretaría de Trabajo, pero después lo dice también en su gobierno, no hubo ninguna huelga. Después la va a tener en el 52. Ahora, para seguir un poquito con los temas que vos decías, los nacionalismos, nosotros lo vivimos más recientemente, tienen esta forma de actuar, ¿no? De encarnar reclamos populares, de presentarse como más amistosos y hacer concesiones reales. Ahora, ¿con qué tiene que ver? ¿Y por qué también se agotó? Ahí un poco vamos prefigurando lo que vamos a tener que ver en el programa que viene.
tiene que ver con la situación económica y con el cuadro internacional. Entonces, hace un rato Iván había colocado este tema del saldo de libras esterlinas favorables a Argentina, ¿no? O sea, por una vez en la historia argentina, pocas veces pasó, Inglaterra tenía deuda con Argentina y no al revés, como se planteó en condiciones al revés a las que siempre tiene la Argentina, sin interés, e incluso se va a hacer un acuerdo perdidoso durante el gobierno de Perón, pero que va a tener que ver con las nacionalizaciones. O sea, con estas empresas de servicios que estaban manejadas por el capital inglés y que van a pasar a manos del Estado argentino. Ahora en condiciones leoninas, porque por ejemplo ese sistema ferroviario estaba destrozado, se lo cotizó por bueno, con libras esterlinas devaluadas. Hay un artículo en la defensa del marxismo 25 que tiene que ver con el proceso del saldo de libras esterlinas que me parece que podemos recomendar mucho, así como el tema de la iglesia que se comentaba hace un rato. Hay un artículo de Juan García, Juanelo, en la defensa 55 que creo que también lo podemos recomendar. En general, es una etapa de vacas gordas, o sea, en la posguerra. La industria de Europa está destruida. La industria de Estados Unidos en gran medida está dedicada, o había estado dedicada, al esfuerzo bélico. Inclusive en esa etapa, Argentina exporta bienes industriales a nivel internacional, cosa que pocas veces pasa, digamos, en nuestra historia, y que con el avance del Plan Marshall, de la reconstrucción de Europa, se va a ir cerrando esa curva, se va a ir cerrando ese momento muy favorable económicamente para la Argentina, pero que se va a ir quedando corto. Entonces, la bonanza de la industrialización, que sigue siendo una industrialización liviana, una pseudo-industrialización en los términos que vos citabas de Milcíades Peña, va a llegar a tener ciertos avances sostenidos en el IAPI, en la promoción, pero bueno, cuando cambia esa tendencia y ese viento, se va a ver el límite profundo que tuvo en términos de una transformación real del país. Creo que esas son algunas de las claves que tenemos que quedarnos para por ahí irlos pensando para la próxima. Ahí está el punto central, digamos. El movimiento obrero gana una cantidad enorme de concesiones. También es cierto que, así como decía lo de las huelgas, contra los ferroviarios movilizó al ejército, digamos, en su momento, cuando ya gobernaba Perón, y era una huelga no promovida por el gobierno. Pero no transformó la estructura productiva del país. Creo que ahí está el punto fuerte. Por un lado, esto nos muestra la subordinación todavía al capital inglés, con esto de las libras esterlinas, es muy profundo, porque hoy mencionaba Lázaro Cárdenas. Tipo, nacionalizó el petróleo, las comunicaciones, hasta fijó el control obrero, pero no nacionalizó nada de eso. Los ferrocarriles, el capital inglés se lo quería sacar de encima porque era deficitario. Ya en el pacto Roca-Runciman, cuando establecían las condiciones que mencionaba antes de los servicios públicos, estaba que el Estado tenía que empezar a ver cómo resolvía aquellos que eran deficitarios. Y antes de que asuma Perón ya había un acuerdo en el cual se aumentaban las tarifas del tren para poder amortizar rápido la inversión de los ingleses, y los aumentos salariales los pagaba el Estado. Con lo cual, pagar esa estatización es peor que la que le pagaron a Repsol después en 2012, porque material rodante obsoleto. Las vías férreas había que recomponer 80.000 de los 90.000 kilómetros de vía férrea que había, y encima el Estado ya se hacía cargo del déficit. Entonces, fue un rescate capital inglés cuando siempre critican a la izquierda, bueno, ¿dónde hizo de no pagar la deuda? No existe. Inglaterra hizo eso, no pagó la deuda en definitiva, y se quedó. Entonces es una cuestión de intereses sociales lo que se juega acá, y el peronismo no transformó de fondo esa relación con el imperialismo, con choques con el capital norteamericano, es cierto, aunque también es cierto que tempranamente en el 47 firmó Río de Janeiro ya el acuerdo por la paz, digamos, ya en términos militares después va el Bretton Woods, digamos, no hay un enfrentamiento directo al capital norteamericano, no se expropia el capital norteamericano en Argentina, no hay una reforma agraria, los terratenientes siguen quedándose con la renta agraria del país, lo cual limita que los chacareros, que en realidad en general son los que si aumentan sus ingresos invierten en la tierra, no así los terratenientes que ganan lo mismo si se explota o no explota la tierra. Bueno, y todos esos aspectos van a limitar en un momento este proceso de industrialización. Cuando Milcíades Peña habla de pseudo-industrialización, este es el aspecto más interesante para mí que tiene, es creció la cantidad de fábricas, de maquinaria, la cantidad de trabajadores, cayó la productividad. Si uno lo toma por trabajador, la productividad es menor que antes. Porque los equipos se hacen obsoletos, porque se produce más, pero intensificando la explotación hasta el punto de agotar la maquinaria. Entonces no hay una racionalización productiva, y todo eso es lo que después va a chocar
en el cuadro de este cambio internacional, esta Argentina, con esta tan limitada industrialización y sin transformar esas relaciones con los terratenientes, con el imperialismo, bueno, va a chocarse los profundos límites que entiendo que vamos a ver en esa segunda parte. Claro está que todas estas medidas que, como ya dijimos con anterioridad, había una acumulación de reservas, que lo había mencionado antes, para llevarlo adelante, cuando el escenario económico se revierte, lo primero que sucede es un ajuste hacia la clase trabajadora y una reversión de varias de las medidas implementadas a nivel social y a nivel laboral que se habían dado en la primera etapa, ¿no? Y que van a tener quizás su punto máximo o más, no sé si máximo, pero más visible en el Congreso de la Productividad. Y esta relación, digamos, de choque o de tensión con Estados Unidos en la primera etapa, y no en toda la primera etapa, porque ni bien asume el gobierno, ya Perón empezó a restablecer las relaciones con Estados Unidos. Y en la segunda etapa, mucho más por la búsqueda directa de financiamiento y externo y con las negociaciones en puertas, digamos, con las petroleras privadas, etcétera, ¿no? A lo que la contrapartida de las nacionalizaciones. Así que bueno, con esto me parece que dejamos planteadas las tendencias de la década, digamos, de Perón en el gobierno, y bueno, en el programa que viene vamos a profundizarlas y llegar un poco al desenlace de esa etapa. Muchas gracias, los esperamos para ver esa segunda parte. Los invitamos a suscribirse al canal de Prensa Obrera y también a suscribirse para sostener este medio que construimos con tanto esfuerzo militante para la clase trabajadora, para el debate político. Los invitamos a colaborar en sostener a Prensa Obrera.